Hola, hoy vamos a hablar sobre estequiometría. Trataremos su definición, su historia, algunos ejemplos y ejercicios. Hola Dominique, ¿cómo estás? Hola Gabriela, estoy bien, gracias por preguntar. ¿Y tú? Bien, oye, ¿tú conoces algo sobre estequiometría? Es que tengo un trabajo que me dejó el profesor de química y pues como yo estudio biología, no sé a qué se refiere ese tema. Ya, pues mira, la estequiometría es el estudio de las relaciones cuantitativas entre las sustancias que intervienen en una reacción química. Es decir, la estequiometría nos ayuda a calcular la cantidad necesaria de los reactivos para que se produzca otra sustancia principalmente. Antes de utilizar la estequiometría, debemos asegurarnos que la ecuación química esté balanceada. Como vemos en este ejemplo, hay la misma cantidad de reactivos que de productos. En otras palabras, hay 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno en los reactivos y en los productos. Para que entiendas mejor qué es la estequiometría, voy a darte un ejemplo. Cuando haces un jugo de mango, es necesario que los componentes a adicionar tengan proporciones definidas. Si te excedes añadiendo el azúcar, pues te quedará muy dulce, por lo que es necesario compensarlo con cierta cantidad de agua. En últimas, para que la cantidad de sustancia que reacciona sea la misma cantidad de producto que se obtiene, es decir, para que se cumpla la ley de conservación de masa, se debe mantener la proporción. Para el caso de esta reacción, se ve una proporción de 2 a 1, 2 moles de hidrógeno molecular que reaccionan con una mol de oxígeno, para obtener 2 moles de agua. Puedes también tener 4 moles de hidrógeno molecular, pero para que la proporción 2 a 1 se mantenga, ¿cuántos moles de oxígeno debes tener? 2 moles. Si quieres te explico con algunos ejercicios para saber cómo es que funciona esto de la estequiometría. Ay, mira, encontré algo muy interesante. A ver, ¿qué encontraste? Productos entre reactivos y reactivos. Las relaciones estequiométricas pueden ser entre reactivos y productos, entre reactivos y reactivos y también entre productos y productos. Es decir, no solo se puede calcular la cantidad de un producto sabiendo las cantidades que reaccionan de los reactivos, sino también podemos calcular la cantidad que se usó de un reactivo sabiendo la cantidad de producto que se obtuvo. Puedes tener una relación estequiométrica de mol-mol o gramo-mol. Es decir, que tengas que calcular los moles de una sustancia partiendo de los moles de otra sustancia en la relación mol-mol. Pero también puede haber una relación gramo-gramo, en donde te pidan que calcules los gramos de una sustancia partiendo de los gramos de otra. Sí, de acuerdo, pero hay que tener en cuenta que los cálculos en estequiometría se basan siempre en los moles de las sustancias que tenemos en la ecuación química. Si quieres hallar los gramos de una sustancia partiendo de los gramos de otra sustancia, debes pasar por los moles que te da la ecuación química. Con los ejercicios será más claro lo que quiero decir. Ven, ¿sabes quién fue el primero en estudiar este tema? Sí, fue un matemático y químico llamado Jeremias Benjamin Richter. ¿Qué buscaba él? ¿Cuál era la finalidad de estudiar este tema? Bueno, al igual que otros químicos, él buscaba las proporciones en masa con que se combinan las sustancias. Le interesaba saber las cantidades que se requerían de los reactivos para obtener un producto. Y encontró que esas masas de los reactivos tenían una proporcionalidad constante al formar los productos. Así que definió estas mediciones con la palabra estequiometría en su libro Principios de estequiometría o Ciencia de medir los elementos. Algo que sí no tengo claro es, ¿para qué nos sirve en la vida cotidiana la estequiometría? Más allá de hacer ejercicios con ecuaciones químicas. ¿Has indagado algo sobre eso? Sí, mira, podemos aplicar la estequiometría para saber, por ejemplo, cuánta materia prima necesita la industria para obtener un producto. También para determinar la dosis adecuada de un medicamento. También podemos conocer la cantidad de residuos que producirá una industria en determinado tiempo, para cuánto dióxido de carbono liberamos al transportarnos en un vehículo
o para saber cuál es nuestra huella de carbono, es decir, medir la cantidad de gases de efecto invernadero que se produce de las actividades que cada uno realiza. Ahora, para comprender mejor las relaciones estequiométricas, es decir, las proporciones en moles que hay en las ecuaciones químicas, vamos a proponer dos ejemplos en forma de analogías. El primero será sobre la situación actual del país y la segunda analogía sobre el coronavirus. Como ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, la situación actual del país se debe principalmente o empezó por la reforma tributaria que presentó el gobierno de Duque. Esta reforma tributaria llevó a que muchas personas salieran a manifestarse en las calles, pero también que se manifestaran en las casas por medio de cacerolazos. Y todavía hay y hubo represión policial en las manifestaciones, donde muchas personas perdieron uno de sus ojos y otras personas terminaron muertas por el accionar de la policía. La reforma tributaria cayó, sin embargo las manifestaciones todavía siguen. Esto se debe porque hay más razones que solo la reforma tributaria para seguir manifestándose. Y justamente el gobierno agravó pues la crisis y aumentó mucho más las razones. 4 de las razones son la pobreza, el desempleo, la muerte de líderes sociales y la mala gestión de la pandemia. En últimas, la reforma tributaria fue el detonante para que hubiera más descontento social. Entonces, la primera analogía es la siguiente. En una protesta particular hay manifestantes, hay policías, hay actos de violencia que comete la policía, y si todo esto reacciona, ¿qué produciría? Pues produciría manifestantes violentados en sus ojos, más los policías, más manifestantes con sus dos ojos, más los ojos que perdieron los manifestantes. Ahora si suponemos que en la protesta habían 15 manifestantes, habían 7 policías, y que los policías cometieron 4 actos de violencia hacia los manifestantes, esto produce 4 manifestantes violentados en sus ojos, más los 7 policías, más 11 manifestantes con sus dos ojos, y más los 4 ojos que perdieron los manifestantes. Si observamos aquí, vemos que todo lo que entró, salió. Que entraron 15 manifestantes y salieron 15 manifestantes. 11 con sus dos ojos y 4 con un solo ojo, ¿no? Entraron 7 policías, salieron 7 policías, ocurrieron en los reactivos 4 actos de violencia y pues en los productos esos 4 actos de violencia se ven reflejados en los 4 manifestantes violentados, ¿verdad? Ahora, si vemos qué proporción hay entre los 15 manifestantes y los 4 manifestantes violentados, pues vemos que aquí hay una proporción de 3-1. ¿Por qué? Si dividimos los 15 manifestantes, si dividimos 15 entre 4, entre los 4 manifestantes violentados, si dividimos 15 entre 4, eso nos da aproximadamente 3,75. ¿Qué quiere decir ese número, 3,75? Quiere decir que por cada 3,75 manifestantes, uno perdió el ojo. ¿Listo? Ahora, si queremos establecer una proporción de 4-1, es decir, que de cada 4 manifestantes con sus dos ojos, uno pierde el ojo, pues debemos tener 16 manifestantes, ¿verdad? Porque 16 dividido entre 4, pues nos da 4. ¿Qué quiere decir esto? Que 4 manifestantes que tienen sus dos ojos, de esos 4 manifestantes, solo uno perdería los ojos. ¿Listo? Si queremos ver todo esto como una ecuación química, la veríamos así, como la que tenemos abajo, donde MO sería manifestantes con un ojo. Entonces aquí tenemos 15MO2. Quiere decir que hay 15 manifestantes con dos ojos, porque es MO2. Si multiplicamos ese 15 de coeficiente por 2, serían 30 ojos, ¿verdad? 15 manifestantes con 30 ojos. P sería policías, 7 policías. V serían actos de violencia, 4 actos de violencia en los reactivos. Y que esto produce
4MOB. Entonces, 4 manifestantes con un ojo, porque es MO, y violentados, ¿verdad? Más 7 policías, más 11 manifestantes con sus 2 ojos. 11 por 2, multiplicamos el coeficiente por el subíndice, nos daría 22, ¿verdad? 11 manifestantes con sus 22 ojos, más los 4 ojos que perdieron los manifestantes violentados. Para este segundo ejemplo, decidimos hacer una analogía sobre el coronavirus con los siguientes elementos. Entonces, del lado izquierdo tenemos a las personas y al tapabocas, que vendrían siendo los reactivos de la reacción, y al otro lado, en la parte de los productos, tenemos a las personas protegidas o las personas con tapabocas y a la persona sin tapabocas. Entonces, poniéndole valores, entonces tenemos a 3 personas y 2 tapabocas. Eso nos daría como resultado a 2 personas protegidas, o sea, a 2 personas con tapabocas y a una persona que no lo tiene. Esa tiene una proporción 1:1 porque por persona se necesita un solo tapabocas. Pero en este ejemplo, pues tenemos 3 personas y 2 tapabocas, lo que nos daría 2 personas protegidas y pues una sin proteger o una sin tapabocas. Entonces aquí podemos verla como en forma de ecuación química. Entonces la P representa a persona, la T significa tapabocas y PT significa persona con tapabocas. En este momento pasaremos a explicar 2 ejercicios mol a mol, es decir, que nos dan unos moles y tenemos que calcular otros moles. Para este ejercicio número 1 dice: cuando no se tiene acceso al gas natural, las familias usan cilindros de gas para cocinar, como el que ven ahí abajo. Estos cilindros se componen de gas propano, C3H8, es un hidrocarburo. Al momento de cocinar con el gas propano, se produce una reacción de combustión, provocada inicialmente por el oxígeno molecular que hay en el aire, ¿no? Lo que hace que observemos una flama azul, como el que vemos en las estufas cuando vamos a cocinar, cuando hemos prendido el fósforo y hemos girado la perilla de la estufa. La reacción de combustión del gas propano es la siguiente: C3H8 más oxígeno molecular, que produce dióxido de carbono más agua. Para este primer ejercicio nos piden resolver con ayuda de la estequiometría. ¿Cuántos moles de oxígeno molecular se necesitan para producir 0,3 moles de dióxido de carbono? Como ustedes saben, lo primero que tenemos que hacer es balancear la ecuación. Nosotros ya la hemos balanceado y nos dio los siguientes coeficientes. Un mol de gas propano, es decir, un mol de C3H8, más 5 moles de oxígeno molecular, produce 3 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua. Para solucionar el ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es utilizar lo que nos dieron, los 0,3 moles de dióxido de carbono. Entonces, 0,3 moles de dióxido de carbono por 5 moles de oxígeno molecular sobre 3 moles de dióxido de carbono. Estos 5 moles de oxígeno molecular y 3 moles de dióxido de carbono fueron los moles que nos dio la ecuación al balancearla, ¿verdad? Colocamos los moles de dióxido de carbono abajo para que podamos cancelar los moles de dióxido de carbono que nos dieron con los moles de dióxido de carbono que nos da la ecuación, como veremos a continuación. En las líneas grises vemos que cancelamos los moles de dióxido de carbono con los moles de dióxido de carbono y por lo tanto obtenemos 0,5 moles de oxígeno molecular. Si ustedes hacen esto con la calculadora, les va a dar este resultado. ¿Y cómo es? Entonces, multiplican 0,3 moles, 0,3 por 5 dividido en 3. Y eso da 0,5 moles. Este es el ejercicio número 2. Para obtener cloruro de aluminio se obtienen 0,5 moles de aluminio. En este caso nos piden determinar la cantidad de moles del ácido clorhídrico y de la sal. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir la reacción química del problema. En este caso pues ya la tenemos escrita aquí abajo.
que sería como reactivos tenemos el aluminio y el ácido clorhídrico que reaccionan y forman como productos la sal, que es el cloruro de aluminio, y el hidrógeno. El segundo paso que tenemos que hacer es balancear la ecuación. Después de tenerla balanceada, ya tenemos aquí pues las proporciones que necesitamos para darle solución a lo que nos están pidiendo. Aquí tenemos dos proporciones importantes. La primera es entre el aluminio y el ácido clorhídrico, que es 2:6. Necesitamos 2 moles de aluminio y 6 moles de ácido clorhídrico para que reaccione. Esa es la proporción 2:6. Y la segunda proporción que tenemos es del aluminio y el cloruro de aluminio, que sería 2:2. Si en dado caso que nos hubieran dado las moles de ácido clorhídrico, la proporción sería de 6:2. Se necesitan 6 moles de ácido clorhídrico para que se produzcan 2 moles de cloruro de aluminio. Listo, entonces para comenzar a solucionar esto vamos a comenzar colocando el valor que nos dan. En este caso el valor que nos da el problema son los moles de aluminio, que son 0,5 moles de aluminio. Luego tenemos que relacionarlo, hacer la relación con las moles del ácido clorhídrico. Entonces sabemos que tenemos por 2 moles de aluminio tenemos 6 moles de ácido clorhídrico. Esto se debe colocar de esta manera, las moles de aluminio abajo, para que estas cancelen las moles de acá. O sea, mol de aluminio se cancele con mol de aluminio para que el resultado nos dé en mol de ácido clorhídrico. Si lo ponemos al revés, estas no se van a cancelar y pues no nos va a dar mol de aluminio. Listo, entonces después este se multiplica con el 6 y se divide en 2 y nos da como resultado 1,5 moles de ácido clorhídrico, y ahí ya habremos dado solución a la primera parte. Para dar solución a la segunda parte comenzamos de la misma manera colocando el dato que ya sabemos, que es 0,5 moles de aluminio. Luego lo vamos a relacionar con las moles que nos da la reacción química. Entonces 2 moles de aluminio, 2 moles de ácido de cloruro de aluminio. Entonces, estas siempre tienen que ir abajo para que cancelen estas y nos dé moles de cloruro de aluminio. Y pues eso nos da como resultado 0,5 moles de cloruro de aluminio, y aquí ya daríamos solución a los dos puntos que nos pedían en el problema. Y por último tenemos la bibliografía de donde nos basamos para hacer el video. Si tienen alguna duda o alguna pregunta en cuanto a los ejercicios, en cuanto al balanceo de las ecuaciones o en cuanto a la teoría, por favor, hacérnosla saber cuando hagamos la actividad de este tema. Muchas gracias y feliz día.